nuestra hermana Claudia. Hoy tenemos el capítulo 8 y el capítulo 9. Voy a compartir pantalla. Entonces, en el capítulo 8, el título que tiene es La buena tierra que has de poseer, en la primera parte, del versículo 1 al 10 y del versículo 11 al 20, habla de las amonestaciones de no olvidar al Señor. En el versículo 2, Moisés viene hablando acerca de que ellos van a entrar a poseer la tierra, pero que no olviden al Señor, porque como sabemos, el pueblo en muchas ocasiones y en su andar por el desierto ha olvidado al Señor y su corazón se ha desviado en muchas ocasiones. Entonces, en estos capítulos Moisés les recuerda todo lo que el Señor ha hecho por ellos y sobre todo el trato de Dios en la aflicción, el trato de Dios en las pruebas. ¿Por qué? Para probar el corazón, ¿sí? Para probarle su corazón y para probar lo que hay en ellos. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 8 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Entonces, creo que en esta parte es muy importante también nosotros recordar la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? De dónde nos ha sacado el Señor y el trato que Dios ha hecho con nosotros desde el momento en que le conocimos y que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Que el Señor ha tenido que tratar en su infinita misericordia con cada una de nosotras de una u otra forma, porque pues como Él conoce nuestro corazón, así como conocía el corazón del pueblo de Israel y sabía que era un corazón que no había salido de Egipto, ¿sí? Que sus cuerpos físicos salieron de Egipto, pero que su corazón no. Entonces vamos a leer Proverbios 4:23, una hermana que me colabore. Me haga el gran favor, Proverbios 4:23. Allí nos habla también de el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17. El corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué importante. Y hoy las corrientes de hoy en día siempre nos hablan y nos enseñan de que sigamos nuestro corazón, ¿no? De que siga los deseos de su corazón, los anhelos que usted tiene. Y qué errado está este consejo, ¿no? Que muchas veces se le da a los jóvenes. Cuando el Señor, pues aquí y en el transcurso de su palabra nos habla acerca de que nuestro corazón es engañoso. Y qué bueno es todos los días hacer ese ejercicio de decirle al Señor, Señor, te entrego mi corazón, lávalo, límpialo, purifícalo. Como dice nuestro amado hermano Roberto, guárdame de mí mismo, de mi misma carne, de mi mismo corazón, porque sí que es engañoso. Entonces, aquí Moisés tenía que recordarles una y otra vez lo que habían pasado, tanto la bendición como la aflicción, porque como era un pueblo que su corazón estaba tan pegado allá a la idolatría y a las cosas de Egipto, y que este trato que el Señor había tenido con ellos de una manera tan maravillosa, tanto en el poder de sus milagros, como también en el poder de su mano poderosa para afligirlos,
para recordarles que ahora que iban a entrar a la tierra, fueran rectos delante del Señor y cumplieran sus mandamientos, como dice aquí. Entonces, en el versículo 3 nos habla de recordar lo bueno y lo malo. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Les está recordando todo lo que ellos pasaron, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale en la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sí? Entonces, qué importante es en esta parte del maná, a mirar la parte espiritual y la palabra del Señor en nuestra vida, ¿cierto? Porque nosotros nos sostenemos por la palabra del Señor, así como el pueblo se sostenía allí por la palabra del Señor. En el versículo 5 les dice, reconoce a sí mismo que tu corazón, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. Vamos a mirar Hechos capítulo 12, versículo 6. Una hermanita que me colabore leyendo este versículo. Hechos capítulo 12, versículo 6. Entonces le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Hermanitas, creo que no es Hechos, creo que es Hebreos, discúlpenme. Me quedó mal la cita. Repite la cita, por favor, Neira. Sí, es, ya hermanita, qué pena, es Hebreos. Hebreos 12:6. 12:6, sí. Porque el Señor es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces está hablando aquí de la represión y de la corrección que tenía que hacer, que tuvo que hacer el Señor durante todo el trayectorio, la trayectoria que tuvo el pueblo, por la misma dureza de su corazón y porque se rebelaban hacia el Señor. Y Job capítulo 5, versículo 17. Job capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Amén. Bueno, entonces en el versículo 10 encontramos, ya termina esta primera parte donde le dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Agradecer y bendecir por la buena tierra que el Señor nos da. ¿Cómo hacemos esto? No solo con las palabras, sino con la forma de comportarnos en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Lo que muchas veces hemos escuchado aquí a nuestras hermanas, que la tierra donde el Señor nos ha colocado es el lugar en el cual estamos, las funciones y los roles que estamos ejerciendo como mujeres en el hogar, como hijas, como madres, como esposas, y bueno, las que tienen o tenemos de pronto algo otra profesión, ¿sí? ¿Cómo bendecimos y cómo agradecemos al Señor? Obviamente pues con nuestras palabras y nuestra gratitud, pero sobre todo con la forma también de cómo nos apropiamos de esto que el Señor nos ha dado, cómo damos frutos en este lugar, y sobre todo pienso que la actitud es muy importante, porque si en el lugar en el que estamos nosotros no damos el fruto que el Señor espera, o no somos lo suficientemente diligentes para poder dar fruto en este lugar, hacer lo que el Señor espera de nosotros con amor, sea poco, sea mucho, ¿sí? Sea quizás en el lugar que uno no esperaría estar, porque es que el Señor nos sorprende de tantas maneras. O quizá nuestro corazón anhelando estar en otro lugar. Y muchas veces si no agradecemos, no damos lo mejor de nosotros en lo poco, en donde estamos ahorita, no podemos esperar que de pronto el Señor nos va a dar más o nos va a colocar en otra situación, en otra posición. Sí, hablo de todas las áreas de la vida. Entonces, que podamos agradecer y bendecir al Señor desde el lugar en el que estamos y hacer la obra que Él nos ha puesto
de todo corazón. No es fácil, yo sé que todas tenemos nuestros retos, nuestras luchas, muchas aquí de mis hermanas con mucha más experiencia que yo, que las admiro profundamente, pero y que de todas se aprende eso, o sea, de la humildad, del amor, de la entrega que quieren para su hogar, para la obra del Señor, y que cuando el camino es difícil y cuando se presentan tantos retos, podamos afrontarlos de esta forma, bendiciendo al Señor y agradeciendo por todo. Luego ya empieza entonces a hablar del capítulo, del versículo 11 en adelante, donde nos habla de amonestación, de no olvidar a Dios. ¿Sí? Dice que el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué hermoso. Qué hermoso que el Señor primero acá le recuerda que no se olvide del Señor. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos y sus estatutos. No que de pronto no nos olvidemos del Señor solo en el momento de la dificultad para llamarlo, para invocarlo. Claro que el Señor está atento para oírnos, pero qué bueno acordarnos del Señor para cumplir sus mandamientos y sus estatutos, como aquí les está mandando Moisés al pueblo. Y una cosa muy importante es tanto en la bendición como en la aflicción. Sí, porque a pesar de que iban a entrar a la tierra prometida, sabemos que iban a venir retos muy grandes para este pueblo. Y así pasan nuestras vidas. Cada día nos enfrentamos a tantos retos, y que no nos olvidemos del Señor ni en la bendición más grande ni en la aflicción más grande. Porque pues uno ve ambas situaciones, ambos ejemplos, personas que se alejan del Señor estando en la más grande bendición, a nivel general, hablamos a nivel de ministerio, hablamos a nivel de hogar, a nivel económico, pero también vemos otros que en la aflicción se endurece su corazón y se alejan del Señor. Entonces debemos siempre orarle al Señor que nuestro corazón nos fortalezca para que no nos alejemos de Él nunca, ni en la bendición ni en la aflicción. Que siempre nuestro corazón esté sediento de buscarle. Bueno, ya pasamos entonces al versículo 16, donde dice, bueno, vamos a leer desde el 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y en el 17 vuelve y les dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces, que no se olvidaran de todo lo que hablamos ahorita, lo bueno y lo malo igualmente nosotros, que nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado, hasta dónde nos ha traído, todas las victorias que nos ha dado, porque es que verdaderamente el Señor nos sorprende gratamente cuando nosotros decidimos buscarle, cuando disponemos nuestro corazón para obedecerle, para servirle. Él nos sorprende, realmente nos sorprende, porque los pensamientos de Él son mayores que nuestros pensamientos. Bueno, entonces en el capítulo 9 habla de que Dios destruirá las naciones de Canaán, del versículo 1 al 5, y les recuerda, a mí me causó, pues sí, como mucha curiosidad, y estuvo como calando en mi memoria, que es que aquí Moisés les recuerda. Yo creo que el Señor quiere que nosotros estemos continuamente recordando, porque es que somos muy fáciles en el momento de pronto de la aflicción o de la prueba o en el día a día que se nos olvide
todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, desde la obra más grande y maravillosa que es la salvación, que eso es lo más hermoso que el Señor nos ha dado, su obra perfecta en la cruz del Calvario, hasta que nosotros, el Señor nos alcanzó en su misericordia, nos salvó y nos perdonó. Y de ahí en adelante, inclusive desde antes, yo en mi experiencia personal digo, el Señor, desde antes de que yo conociera a Él, me pongo a pensar, Dios mío, el Señor estaba, o sea, me guardaba, me cuidaba, me protegía, me guiaba de mí misma y de tantas cosas. Y después que empezamos ese caminar con el Señor, así como el pueblo de Israel empezó ese caminar cuando salió de Egipto, y Moisés le dice, venga, recuerden todo lo que el Señor hizo, ¿sí? Y entonces yo decía, el Señor le dice a uno, bueno, recuerde todo lo que Dios ha hecho por usted, ¿sí? ¿Cuántas veces la ha levantado? ¿Cuántas veces inclusive nos ha librado a nosotros mismos de que nosotros en nuestra carne nos hemos alejado muchas veces del Señor y Él nos ha traído al redil, ¿sí? Que cuántas veces nos ha guardado de peligros, ¿sí? Nos ha sustentado en las pruebas, en las dificultades, a nuestras familias, en la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las luchas, de las dificultades, esa agua, ese maná que emanan, que es el mismo Señor Jesucristo en nuestras vidas. O sea, es el privilegio más grande y maravilloso que podemos tener nosotras como hijas de Dios. O sea, lo que somos en Cristo es maravilloso. Que no se nos olvide, así estemos pasando por la situación que estemos, y lo digo también a nivel personal. Entonces, Moisés repite los pecados de los hijos de Israel en Horeb. Les tuvo que recordar. Nos vamos a leer el versículo 1. Dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposar a naciones, perdón, a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. El versículo 4 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. En el versículo 2 vemos que les recordó el temor que tuvo el pueblo de Israel al oír el reporte original de los dos espías, ¿sí? Porque pues ellos hablaron del tamaño, de la fuerza y del número de los habitantes de Canaán, y que la victoria humanamente hablando era imposible para el pueblo. Pero les recuerda que el que les da la victoria es el Señor, pero que una vez hayan pasado y hayan tenido esta victoria, no olviden que no fue por la fuerza de su mano, de su ejército, sino fue porque el Señor estaba con ellos. Y esto también es lo que nosotros debemos recordar, que todas las victorias que hemos tenido a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel de familia, ¿sí? De todas las áreas de nuestra vida ha sido por mano del Señor, por misericordia del Señor, no porque nosotros merezcamos nada. Y mire que la obra y el plan de salvación es tan maravilloso porque así somos los seres humanos. Creemos que es por nuestras fuerzas, que es por nuestras obras, que es por lo que yo pueda hacer, ¿no? Aquí el Señor les recuerda, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya hecho delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de corazón entras a poseer la tierra. En el versículo 4, 3 veces Moisés destacó que la victoria no era por la bondad de Israel, sino que era en su totalidad por la mano poderosa y por la obra de Dios. Y es ahí cuando
cuando a uno se le dificulta por el mismo orgullo y arrogancia de su corazón, aceptar que es todo por la mano poderosa del Señor. Y en el 6, entonces habla ya de la rebelión de Israel en Oreb. Vuelve y le recuerda las veces que se rebelaron contra el Señor, ¿sí? Les dice que tenían, versículo 6, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Qué quiere decir esto? De duro de cuello, una actitud obstinada, terca, dura, inflexible. Eso quiere decir esto. Entonces tenemos nosotros que orarle al Señor, porque a veces nosotras, puede que no en todas las áreas de nuestra vida, sino en algunas áreas uno es un poco así, obstinado, terco, duro, inflexible. Y más nosotros de mujeres, a veces hay áreas de la vida que se nos dificultan. Sí, yo sé que cada una tiene sus luchas como yo la tengo, y que el Señor nos ayude a doblegar esto ante la presencia de Él. Ante la presencia de Él, que es el único que realmente nos conoce, conoce nuestro corazón. Bueno. En el capítulo, en el versículo 20, dice, bueno, muy importante aquí también en este capítulo, sabemos que Moisés tuvo que interceder ante Dios, él les recuerda, para que no fueran destruidos por la rebelión de ellos mismos. Y también, pues yo pensaba y analizaba que qué tan importante es interceder los unos por los otros. Y qué tan importante es interceder por nuestra congregación, por nuestros líderes, porque a veces puede que no estemos muy de acuerdo con algunas decisiones o que quizás a veces hasta juzguemos, pero la situación, el lugar en el que está un líder es supremamente delicado. Y lo que decía el hermano, la predicación anterior, que nosotras éramos privilegiadas por no tener que estar quizás tomando decisiones, ¿cierto? O parándonos a predicar la palabra del Señor ante tanto pueblo, es cierto. Porque mire que aquí Aarón se rebeló porque él era el líder, ¿cierto? Si él tuviese tenido una postura firme de no lo vamos a hacer porque nosotros le servimos al Señor, vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Sí, el líder puede influenciar tanto al pueblo que debemos orar mucho por nuestros líderes, no solo de la congregación, sino todos los líderes de nuestro país también. Entonces Moisés, vamos a leer que él recuerda que él tuvo que interceder para que el Señor no lo destruyera al pueblo y también que tuvo que interceder por Aarón. En el versículo 20 dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Impresionante, ¿no? El objeto de vuestro pecado. Que el Señor nos ayude y nos muestre cuál es el objeto o cuál es aquel pecado con el que uno lucha para poder hacer esto, para poder entregarlo al Señor y nos ayude a vencer. Entonces, pero es algo sorprendente y es que Moisés no oró un día, 2 días, 3 días. Dice que oró y ayunó. Y en el 18, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojar. Hoy sabemos que el único intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos claramente que no vamos a ir a interceder, que no vamos a acercarnos a nuestro Padre por medio de otro nombre. Pero sí podemos, como hijos de Dios, interceder por
nuestra familia, por nuestros líderes, por aquellas necesidades que hay y no desmayar, porque yo sé y yo también he tenido esas luchas y aún las tengo, que nosotros, por ejemplo, oramos por la salvación de nuestros familiares. En mi caso, yo tengo 12 años de ser convertida, 13 años, y uno pasa los años y Señor, y uno ora y uno intercede, y que quizás uno no ve, ¿cierto? Pero no debemos desmayar, debemos seguir orando, intercediendo al Señor por estas peticiones que cada una de nosotras tengamos. Orar por nuestros esposos, por los que están en la obra. Es muy importante respaldarlos en la oración y respaldarlos. Yo, el grupo que hay, por ejemplo, en la mañana de oración, yo sé que las hermanas también tienen un grupo, pero yo por lo general me reúno, estos días no he podido por situaciones familiares, pero siempre tratamos de con mi esposo reunirnos a las 5. Y es tan bonito ese grupo de oración, siente uno la presencia del Señor, se siente uno fortalecido, cómo ora uno por las necesidades, inclusive hasta se siente las necesidades de los otros hermanos y qué bonito es que podamos interceder los unos por los otros. Igualmente cuando oramos en el grupo las unas por las otras. Bueno. Y en el 24, ya para terminar, dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Sí, entonces habla de cómo Moisés pues sigue insistiendo en la rebeldía del pueblo y de que ojalá pues que ahora, yo creo que esta exhortación él la hacía el Señor, que ahora que iban a entrar a la tierra hubiese un campo, ¿sí? Que ya su corazón no fuera tan obstinado y tan duro y que bueno, el Señor nos ayude. Vamos a leer Hebreos 3:16. Dice, vamos a leer desde el 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Que el Señor aumente nuestra fe, hermanas. Las invito a que hagamos una oración. Padre, en esta noche te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque hoy nos invitas a recordar todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Desde el momento en que conocimos de ti, en que tú nos salvaste, Señor, por esa obra perfecta en la cruz del Calvario, Padre Celestial. Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar siempre lo que has hecho, las victorias que nos has dado, inclusive las aflicciones que hemos tenido, las bendiciones que hemos tenido en ti, Señor. Gracias por lo que somos en ti. Gracias por lo que tenemos en ti, Señor. Gracias por la identidad que tenemos en Cristo Jesús, Padre Celestial. Hoy te pedimos que nos quite, Señor, toda obstinación, Dios mío, toda rebeldía que haya en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro actuar. Tú, mi Señor, eres el que conoce cada uno de los corazones, de las vidas, de las mentes de mis hermanas que están acá reunidas y mi corazón, Señor. Tú conoces nuestras luchas, así como aquel pueblo de Israel tenía sus luchas durante este desierto, Señor. Así nosotros, Señor, tenemos tantas luchas, pero hoy venimos a rendirlas a los pies tuyos, Señor, para que tú, mi amado Salvador, seas quien nos sigue dando la victoria, Padre. Oramos por nuestros líderes, por los ancianos, por los que toman decisiones, por los que predican tu palabra, Señor, Dios Todopoderoso, para que sea tu presencia la que guíe, Espíritu Santo, en la toma de decisiones, para que guíe, Señor, a cada uno de los hermanos que toman las decisiones en la asamblea. Bendíceles, Señor, guíales. Y nosotros, Señor, nosotras como esposas, como mujeres, Señor, como maestras, Padre Celestial,
como líderes también en las diferentes áreas de la vida que tú nos has dado, Padre, podamos tener la sabiduría tuya para tomar las decisiones, para dejarnos guiar por tu Espíritu, Señor. Quita de nuestro corazón, de nuestra mente, toda incredulidad, Señor, porque a veces creemos que el milagro se puede ver en la hermana, se puede ver en el otro, pero no en mí, no en mi familia. Quita, Señor, toda incredulidad, quita, Señor, todo aquello todo velo que no nos permita, Señor, verte, Padre Celestial, que no nos permita avanzar, que no nos permita crecer, que no nos permita dejar todo aquello que no es conforme a tu voluntad. Sea tu nombre bendito, alabado, adorado y exaltado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Les agradezco mucho, mis hermanas, por el tiempo, por escucharme y espero que este mensaje pues los haya tocado en algo nuestro corazón. Dios me las bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Amén. Neira. Amén. 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 Bueno, Muchas gracias. si alguna hermanita tiene algún aporte más para hacer sobre el tema que tratamos hoy, o hay preguntas, bien pueda participar. Me parece que todo quedó bien entendido. Gracias al Señor. Entonces, hermanas, volverles a invitar para la reunión del 21. Agradecemos si de pronto pueden ir haciendo confirmación de asistencia, pues las hermanas que estamos a cargo de esa actividad, pues hay cosas que pues, necesitamos un aproximado de asistencia para el compartir y otras cositas que se tienen de materiales y eso para ese día. Entonces, que ojalá el Señor nos motive y nos mueva para asistir ese día, que yo sé que va a ser de mucha, mucha bendición para nuestras vidas. Hermanas, gracias por la compañía. Hoy terminamos súper temprano. Muy bien. Claudita, perdón. Perdonada. Gracias. Bueno, tenemos 15 minutos. De igual manera, yo sé que el compromiso con el Señor es hasta las 8 de la noche. ¿Por qué no aprovechamos esos 15 minutos para orar por la actividad del 21 y también tener en cuenta a la hermana Livia Janet Asprilla? Ella se cayó y tuvo un problema en un pie y ayer fue operada, entonces para que el Señor la fortalezca y le ayude, entre otras necesidades que ya conocemos, y para que sigamos orando por ella, la incluyamos en nuestra lista de oración. Entonces, no sé si aprovechamos ese tiempo, si están de acuerdo, porque de igual es hasta las 8. Sí, está bien, podemos orar algunas. Hermanas, yo también pido oración. ¿Sí escuchan? Sí, hermana. Pues por una petición personal, algunas hermanas yo ya he comentado, que sea el Señor guiándome, que sea el Señor estando con nosotros y que sea la voluntad de Dios y no la que nosotros escojamos como seres humanos, como lo decía la hermana Negra. Muchas veces uno mira las cosas como seres humanos, como personas, las dificultades y se enfoca uno, pero que sea la voluntad de Dios guiándome y dándome la sabiduría ante todo. Muchas gracias, hermano.
Padre eterno,